¿Cómo están, jóvenes señoritas? Tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy queremos desarrollar lo que se conoce como la matriz EFI y la matriz F. ¿Qué es la matriz EFI? Es la evaluación de los factores internos de un análisis FODA. Recordarán ustedes que hemos realizado un análisis FODA de nuestros emprendimientos. Lo que queremos ahora es evaluar solamente los factores internos. ¿Cuáles son los factores internos? Las fortalezas y las debilidades. Entonces, miren, la manera de elaborar una matriz EFI es muy sencilla. Vamos a tener lo que son las debilidades, vamos a tener lo que son las fortalezas, de donde hemos copiado estos elementos de nuestro análisis FODA. Usted puede tener 10 debilidades, 10 fortalezas, puede tener 10 debilidades, 2 fortalezas, ya depende de cada empresa, ¿no? O de cada emprendimiento. ¿Qué es lo que nos interesa en este caso? Ver cuál es el que tiene mayor ponderación, ¿ya? ¿Cuál es el que tiene más relevancia? Por ejemplo, yo le puedo decir, tengo una fortaleza que es saber cocinar, ¿ya? Y tengo una fortaleza también que es saber jugar fútbol. Si estoy haciendo el análisis de lo que es el FODA en mi vida profesional como gastrónomo, ¿cuál es el que sirve y cuál es el que no sirve, digamos? ¿Cuál es el que tiene mayor relevancia y menor relevancia? Pues seguramente saber cocinar va a ser un factor que tiene mayor relevancia. Y seguramente jugar fútbol tal vez va a tener cierta relevancia, pero va a ser menor, ¿no? Lo que estamos haciendo en esta matriz, en la EFI, es justamente inicialmente darle un valor, ¿ya? Un valor a lo que son estos factores. Por ejemplo, debilidades. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 debilidades. Dice el bajo nivel de posicionamiento en redes sociales, la falta de publicidad externa, dificultad para identificar la ubicación de la empresa, falta de formalización de la empresa y el deficiente proceso de cobranzas. Todo esto debe sumar el 50%, ¿ya? El 50% del 100%, ¿no? 50 las debilidades, 50 las fortalezas. Entonces vamos a poner ponderación. Recordemos nuestros cursos de matemática aplicada. Recordarán ustedes que 50% es lo mismo que 0,5. ¿No? Es lo mismo, es igual. Entonces, acá vamos a utilizar los números decimales, ¿no? Bajo nivel de posicionamiento en redes sociales. Se está considerando que este factor es muy importante, que es una debilidad muy importante. Entonces se le va a dar una ponderación de 0,35 o 35%, que es lo mismo. La falta de publicidad externa, le vamos a dar una ponderación del 0,07. La dificultad para identificar la ubicación de la empresa, 0,03, o lo que es lo mismo, el 3%. Falta de formalización de la empresa 3% y deficiente proceso de cobranzas 2%. La sumatoria de todos estos factores debe darnos 0,5 o 50%. En cuanto a las fortalezas, lo mismo, ¿no? Empezamos a darle una ponderación, 0,15, 0,15, 0,05, 0, si es que no tiene ninguna importancia, 0,1, 0,05, o lo que es lo mismo, 15%, 15%, 5%, 10% y 5%. La sumatoria de todo esto nos debe dar también 50%, ¿ya? El peso usted lo va a definir, ¿ya? El peso lo va a definir usted. ¿Qué quiere decir? Usted dice cuál es más importante y cuál es menos importante, cuál es más relevante y cuál es menos relevante. Ahora, la calificación. Mire, en el mismo Excel que le he compartido, le he dejado una tablita, ¿no? Para poder calificar. Aquí vamos a calificar de manera un poco más objetiva. Fortaleza mayor, fortaleza menor, debilidad mayor, debilidad menor, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a decir? Por ejemplo, los sólidos conocimientos en plataformas virtuales. ¿Es una fortaleza mayor o es una fortaleza menor? De mayor relevancia, menor relevancia. Entonces, estamos diciendo que esta fortaleza es mayor. Por eso le damos una ponderación de 4.
Acá, sólidos conocimientos en marketing digital. Fortaleza mayor o menor. Mayor, ¿no? Ambientes propios, mayor. Acá cero porque no tiene relevancia, ¿no? Estabilidad económica, fortaleza mayor. Y servicios especializados, una fortaleza menor. Ahora vámonos a lo que son las amenazas. En amenazas, las debilidades, la debilidad mayor va a tener una ponderación de 2 y la debilidad menor una ponderación de 1. Bajo nivel de posicionamiento en redes sociales. Vamos a poner que es una debilidad menor. Falta de publicidad externa, fortaleza menor. Digo, debilidad menor. Dificultad para identificar la ubicación de la empresa, debilidad mayor. Falta de formalización de la empresa, debilidad mayor. Y deficiente proceso de cobranzas, debilidad menor. ¿Se da cuenta? Entonces le estamos dando una evaluación un poco más objetiva, mayor, menor, ¿no? Es decir, relevante, no relevante, relevante, no relevante. Esto va en relación a cómo nosotros nos encontramos con cada una de estas debilidades y cada una de las fortalezas. Acá tenemos ya el resultado, ¿no? La calificación ponderada, que no llega a ser otra cosa que la multiplicación entre estos dos. 0,35 por 1, 0,07 por 1, 0,03 por 1, o por 2, 0,03 por 2, 0,02 por 1. Acá lo mismo, 0,15 por 4, 0,15 por 4, 0,05 por 4. Y de esa manera vamos multiplicando cada uno de estos factores. ¿Qué es lo que nos interesa? Lo que nos interesa es este factor, ¿ya? Este total, ¿no? 2,51. Acá, en formato amarillo, acá ya hay una interpretación. Acá en formato amarillo le puse cómo usted debería interpretar este factor, ¿no? Dice, cuando el índice total es mayor a 2,5, ya estamos hablando de este índice, se considera que la empresa está en condiciones de afrontar el ambiente interno de manera adecuada, utilizando las fortalezas para enfrentar las debilidades. ¿A qué se refiere esta interpretación? Por ejemplo, 2,51. ¿Sobrepasa 2,5? Por supuesto que sí, aunque raspando, pero sobrepasa, ¿no? ¿Qué nos está diciendo? Que con nuestras fortalezas nosotros podemos afrontar las debilidades, ¿ya? Enfrentar las debilidades que tiene la empresa. Me hace recordar, ¿no? a una parte del libro de Anthony Bourdain, Confesiones de un chef, que dice, ¿no? Que había un panadero que él no entendía cómo es que no lo despedían a este panadero, porque llegaba tarde, dice que había semanas que se faltaba del trabajo, llegaba a veces ebrio, ¿no es cierto? O sea, dice que era una situación bien difícil. Cuando entendí el por qué no lo echaban, por qué no lo expulsaban del restaurante. Dice, cuando probé su pan. Cuando probé su pan, ese pan era hecho para los dioses, dice, ¿no? Anthony Bourdain. Y ahí me di cuenta que ese era el motivo por el cual no lo echaban, no lo botaban, no lo despedían. ¿Por qué le hablo de este pequeño sector del libro de Anthony Bourdain? Porque básicamente esta fortaleza que tenía este panadero, que era saber hacer pan, ¿no? Y me imagino que no cualquier pan, sobrellevaba por mucho a lo que eran sus debilidades, como ser impuntual, ¿no? Tal vez ser, ¿cómo se llama? En términos generales, ser irresponsable, ¿se da cuenta? Sus debilidades. Entonces, a lo mejor la empresa puede funcionar de la misma manera. La empresa puede tener muchas debilidades, pero es probable que las fortalezas sean más importantes, ¿no? Y eso es lo que estamos verificando. Acá dice que con nuestras fortalezas nosotros podemos afrontar las debilidades que se presentan en el emprendimiento. Vamos a ver lo que es la matriz F. Como usted imaginará, la matriz F tiene el mismo contexto, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos las amenazas y oportunidades. Esta es la evaluación de los factores externos. ¿De dónde sacamos las amenazas y oportunidades? Justamente del análisis FODA que usted ha realizado. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a ponerle un peso, igual, importancia, relevancia, ¿no?
No se olviden que las amenazas deben sumar el 50% y las oportunidades también el 50%. Vamos a darle una ponderación. Por ejemplo, la apertura de nuevos emprendimientos que ofrecen el mismo servicio. ¿Qué tan relevante es esta amenaza? 0,35. Significa que esta amenaza es muy relevante, ¿no? Es muy importante. Por supuesto, imagínese que usted está abriendo un emprendimiento. A las 2 cuadras de distancia se abre el mismo emprendimiento con el mismo producto, incluso más barato. Algo que le puede afectar bastante. Desinterés por el servicio por parte del cliente. Una ponderación de 0,15. Conexión a Internet, 0,25. Interés por los servicios digitales, 0,20 o 0,2. Mayor capacidad productiva, 0,05. Vamos a calificar. Acá también le he dejado una tablita de calificaciones. En este caso, sí podemos nosotros calificar como muy importante, importante, poco importante y nada importante. Por ejemplo, tenemos la apertura de nuevos emprendimientos. Vamos a considerar que es poco importante. El desinterés por el servicio por parte del cliente, que es importante. La conexión a Internet, que es muy importante. El interés por los servicios digitales, que es importante. La mayor capacidad productiva, que es poco importante. De la misma manera, vamos a multiplicar 0,35 por 2, 0,15 por 3, 0,25 por 4, 0,2 por 3, 0,05 por 2, ¿no? Vamos a tener la calificación ponderada. La sumatoria de todo esto nos da 2,85. Y acá en la parte de abajo, también en amarillo, le he puesto cómo usted debe analizar este factor. Dice, cuando el índice total es mayor a 2,5, se considera que la empresa está en condiciones de afrontar el entorno de manera adecuada, utilizando las oportunidades para enfrentar las amenazas. ¿Qué significa? Que la empresa está aprovechando sus oportunidades y está neutralizando sus amenazas, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si se encontrara por debajo de 2,5? Cuando se encuentra por debajo de 2,5, se considera que la empresa no está en condiciones de afrontar sus amenazas. Por ejemplo, le puedo decir, ahora con la situación actual, muchas empresas no han podido afrontar la amenaza, que en este caso era la cuarentena, ¿no es cierto? El confinamiento, el cierre de restaurantes, discotecas o lugares públicos como tal. No se ha podido afrontar. ¿Qué genera esto? Que la empresa tenga que tomar algunas estrategias agresivas, ¿se da cuenta? Algunas estrategias agresivas, algunas estrategias así, que puedan cambiar el rumbo del emprendimiento. Por ejemplo, escuchaba en la televisión, en las redes sociales, que el grupo Sabor Sabor, ¿no? El grupo Sabor Sabor cambia de rubro y ahora creo que es transporte con sabor o radiotaxi con sabor, algo por ahí. No sé si será verdad o será solamente una noticia falsa. Sin embargo, vamos a tomarlo de ejemplo, ¿no? Consideremos que analizando esta matriz F de los factores externos, el grupo sabor-sabor sacó menos de 2,5. Supongamos que 2 o 1,5. ¿Qué significa? Que sus amenazas están sobrellevando por mucho a lo que son las oportunidades. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tomar estrategias agresivas. Ya sabemos que hasta fin de año no va a haber eventos sociales, no va a haber fiestas y por lo tanto no va a haber trabajo. No nos podemos morir de hambre. Entonces, abramos otro emprendimiento o cambiemos el rubro del emprendimiento, ¿no? Ya no nos dedicamos a la música, dediquémonos por estos meses a lo que es el transporte. Y le aseguro que muchas empresas han trabajado de la misma manera, ¿no? Otras que se han visto beneficiadas, como en este caso las oportunidades son mayores a las amenazas, como por ejemplo las farmacias. Las farmacias hoy por hoy están teniendo una muy buena venta, ya, muy buenos ingresos, por la misma situación, ¿se da cuenta? Entonces, eso es lo que estamos analizando en nuestros emprendimientos. Espero se haya podido comprender, jóvenes señoritas. Este es un breve resumen de cómo se realiza la matriz EFI y la matriz F. Adicional a ello, les voy a compartir también
una explicación un poco más detallada, ¿ya? Entonces, sin más, yo me despido. Muchas gracias y hasta el día de mañana.